Página 86. Cuando después de misa entrábamos a decir a Teodoro que nos mandara un brioche mayor que de costumbre, porque nuestros primos, aprovechando el buen tiempo, habían venido a Cibersi a almorzar con nosotros. Teníamos enfrente el campanario, que dorado y recocido, como un gran brioche bendito, con escamas y gotitas gomosas de sol, hundía su aguda punta en el cielo azul. Y por la tarde, al volver de paseo, cuando ya pensaba yo en que pronto tendría que despedirme de mamá y no volver a verla, mostrábase el campanario tan suave en el acabar del día, que parecía colocado y hundido como un almohadón de terciopelo pardo, en el cielo pálido, que había cedido a su presión, ahondándose ligeramente para hacerle hueco y refluyendo en los bordes, y los chillidos de los pájaros que revoloteaban por alrededor acrecían su silencio. Daban más impulso a su aguja y le revestían de inefable carácter. Hasta cuando había que ir por las calles de detrás de la iglesia, donde no se le veía, todo parecía ordenado con arreglo al campanario, que surgía aquí o allá entre las casas, aún más impresionante por asomar así sin la iglesia. Verdad que hay muchos otros campanarios mucho más hermosos vistos de esa manera, y que guardo en mi memoria viñetas de torres asomando encima de los tejados, de un carácter más artístico que las que componían las tristes calles de Combray. Nunca se me olvidarán de una curiosa ciudad de Normandía, próxima a Balbec, dos encantadores palacios del siglo XVIII, que por muchos conceptos me son caros y venerables, y entre los cuales, cuando se mira desde el hermoso jardín que baja de las escalinatas de los palacios hacia el río, se eleva la aguja gótica de una iglesia y parece como que termina y corona sus fachadas, pero con un material tan distinto, tan precioso, tan rizado, rosáceo y pulido, que se aprecia claramente que no forma parte de ellos, como no forma parte de las dos hermosas guijas, entre las que está presa en la playa, la flecha purpurina y dentada de una concha en forma de huso, toda resplandeciente de esmalte. En el mismo París, en uno de los barrios más feos de la ciudad, sé yo de una ventana por la que se ve, después de un primero, un segundo y hasta un tercer término de tejados amontonados de varias calles, una campana morada, a veces rojiza, y en ocasiones, cuando la atmósfera tira una de sus mejores pruebas, de un negro filtrado en gris, que no es más que la cúpula de San Agustín y que da a esa vista de París el carácter de algunas de Roma, por Piranesi. Pero como en ninguno de aquellos grabados, por gustosamente que los ejecutara mi memoria, pude poner lo que ya tenía perdido hacía tanto tiempo, es decir, el sentimiento que nos mueve no a mirar una cosa como un espectáculo, sino a creer en ella, como en un ser sin equivalente. Ninguna de ellas señorea una parte tan honda de mi vida como el recuerdo de aquellos aspectos del campanario de Combray, en las calles de detrás de la iglesia. Unas veces, cuando a las 5 de la tarde íbamos al correo por las cartas, se le veía a la izquierda y unas casas más abajo de uno, elevando bruscamente con su aislada cima la línea que dibujaban los tejados. Otras, por el contrario, cuando queríamos preguntar por la señora Sazaret, se seguía con la vista dicha línea, que después de haberse elevado volvía a bajar con su otra vertiente, sabiendo que había que torcer por la segunda bocacalle, pasado el campanario, y si íbamos más allá, camino de la estación, se le veía oblicuamente mostrando de perfil aristas y superficies nuevas, como un sólido sorprendido en un aspecto desconocido de su revolución. Y desde las márgenes del Vivona, el ábside musculosamente recogido e hinchado por la perspectiva parecía nacido del esfuerzo que hacía en el campanario para lanzar su aguja hasta el mismo corazón del cielo, pero en cualquier forma que se le viera, a él era menester tornar siempre, a él que lo dominaba todo, combinado a las casas con un inesperado pináculo que se alzaba ante mí como un dedo inconfundible de Dios.
aunque el cuerpo divino, oculto por la muchedumbre humana, no se veía. Y hoy todavía, si en alguna gran ciudad de provincias o en un barrio de París que no conozco bien, un transeúnte que me ha encaminado me indica a lo lejos como punto de referencia la torre de un hospital o el campanario de un convento que alzan su puntiagudo bonete eclesiástico en la esquina de una calle por donde debo continuar, a poco que mi memoria puede encontrarle oscuramente algún rasgo de parecido con la amada y desaparecida silueta. El transeúnte, si se vuelve a ver si voy bien, puede, todo asombrado, verme olvidado del paseo o del quehacer. Allí parado delante del campanario, horas y horas, probando de acordarme y sintiendo en mi interior tierras reconquistadas al olvido, que van quedando en seco y tomando forma. Y en ese instante, y con mayor ansiedad que el momento antes, cuando le pedía que me guiara, sigo buscando mi camino, doblo una calle, pero todo sin salir de dentro de mi corazón. Al volver de misa, solíamos encontrarnos con el señor Legrandin, que, obligado a vivir en París por su profesión de ingeniero, no podía, como no fuera en vacaciones, venir a su finca de Combray, más que desde el sábado por la noche hasta el lunes por la mañana. Era una de esas personas que, además de su carrera científica, en la que logran brillantes triunfos, tienen una cultura enteramente distinta, artística o literaria, que no utiliza su especialización profesional, pero de la que beneficia su conversación. Más leídos que muchos literatos. En aquella época no sabíamos que el señor Legrandin gozaba de cierta reputación como escritor y nos extrañamos al ver que un músico célebre había escrito una melodía con letra suya. Y con más facilidad que muchos pintores se imaginan estas personas que la vida que hacen en este mundo no es la apropiada para ellos y ponen en sus ocupaciones positivas ya una indiferencia medio caprichosa, ya una aplicación constante y altiva, despectiva, amarga y concienzuda. Alto, bien formado, de rostro fino y pensativo, con largos bigotes rubios, mirar azul y desengañado, de cortesía extremada y de conversación tan grata como nunca la oímos. Era a los ojos de mi familia, que le citaba siempre como dechado, el tipo de hombre selecto que tomaba la vida del modo más noble y delicado. Lo único que le censuraba a mi abuela era hablar un poco mejor de lo debido, de un modo tan liberesco, y de que su lenguaje careciera de la naturalidad que tenían sus chalinas siempre flotantes y su americana recta, casi de estudiante. También le extrañaban los inflamados párrafos que a veces lanzaba contra la aristocracia, la vida mundana y el esnobismo, que seguramente era el pecado en que pensaba San Pablo al hablar de un pecado que no tiene remisión. La ambición mundana era un sentimiento tan imposible de sentir y casi de comprender para mi abuela, que le parecía inútil gastar tanta pasión en difamarla. Además, no le parecía cosa de muy buen gusto que el señor Legrandin, que tenía una hermana casada cerca de Balbec con un hidalgo de la Normandía Baja, se entregara a tan violentos ataques contra los nobles, llegando casi hasta reprochar a la revolución el no haberlos guillotinado a todos. Salud, amigos míos, decía viniendo a nuestro encuentro. Felices ustedes que pueden vivir mucho aquí. Yo mañana tengo que volverme a París a meterme en mi rincón. Ah, añadía con aquella sonrisa suavemente irónica y desencantada, un tanto distraída, que le era peculiar. Cierto que tengo en casa toda clase de cosas inútiles. Solo me falta lo necesario, es decir, un gran espacio de cielo como aquí. Procura guardar siempre por encima de tu vida un buen espacio de cielo, joven, añadía, volviéndose hacia mí.
Tienes un alma muy buena, poco usual y una naturaleza de artista, así que no consientas que le falte lo que necesita. Cuando al regreso mi tía nos mandaba preguntar si la señora de Goupil había llegado tarde a misa, no podíamos informarla. En cambio, le dábamos una preocupación más, diciéndole que había en la iglesia un pintor copiando la vidriera de Gilberto el Malo. Francisca, enviada inmediatamente por su ama a la tienda de ultramarinos, volvía con las manos vacías por culpa de que no estuviera allí Teodoro, el cual, gracias a su doble profesión de cantor de la iglesia, encargado en parte de su limpieza y de dependiente de ultramarinos, tenía conocidos en todas partes y un saber enciclopédico. ¡Ay! Suspiraba mi tía. Ojalá fuera ya la hora de que venga Eulalia. Ella es la única que podrá informarme. Eulalia era una muchacha coja y sorda, muy activa, que se había retirado a la muerte de la señora de Bretonea, en cuya casa estaba colocada desde niña y que alquiló una habitación junto a la iglesia, y se pasaba el día bajando y subiendo de su casa al templo, ya a las horas de los oficios, ya fuera de ellas, para rezar un poquito o para echar una mano a Teodoro. Lo restante del tiempo lo consagraba a visitar enfermos, como mi tía Leoncia, a los que contaba todo lo que había pasado en misa o en las vísperas. No despreciaba la ocasión de añadir algún pequeño ingreso a la parva renta que le pasaba a la familia de sus antiguos señores, yendo de cuando en cuando a cuidar de la lencería del señor cura o de otra personalidad notable del mundo clerical de Combray. Llevaba un manto de paño negro y una papalina blanca, casi de monja. Una enfermedad de la piel dio a una parte de sus mejillas y a su nariz corva los tonos de color rosa vivo de la balsamina. Sus visitas eran la gran distracción de mi tía Leoncia y las únicas que recibía aparte las del señor cura. Mi tía había ido deshaciéndose poco a poco de los demás visitantes, porque a sus ojos incurrían todos en el defecto de pertenecer a una de las dos categorías de personas que detestaba. Unas, las peores de aquellas de quienes se deshizo, eran las que le aconsejaban que no se hiciera caso, y profesaban, aunque fuera negativamente y sin manifestarla, más que con ciertos silencios de desaprobación o sonrisas incrédulas, la subversiva doctrina de que un paseíto por el sol y un buen bisté echando sangre, a ella que conservaba 14 horas en el estómago 2 malos tragos de agua de Vichy, la probarían más que la cama y los medicamentos. Formaban la otra categoría personas que, al parecer, la creían más enferma de lo que estaba, o tan enferma como ella aseguraba estar. Así que aquellas personas a quienes se permitió subir, después de grandes vacilaciones y gracias a las oficiosas instancias de Francisca, y que en el curso de su visita mostraron cuán indignos eran del favor que se le había hecho, arriesgando tímidamente un ¿no le parece a usted que si anduviera un poco cuando el tiempo sea bueno? O que, por el contrario, al decirle ella, estoy muy mal, esto se acaba. Le contestaron, sí, cuando no se tiene salud, pero aún puede usted tirar así mucho tiempo. Aquellos estaban seguros, tanto unos como otros, de no ser recibidos nunca más. Y si Francisca se reía de la cara de susto que ponía mi tía al ver venir desde su cama por la calle del Espíritu Santo a una de aquellas personas, o al oír un campanillazo, se reía todavía más, como de una buena jugarreta, de las argucias siempre triunfantes de mi tía, para que se volviera sin entrar, y de la cara desconcertada del visitante que se marchaba sin verla. Y en el fondo admiraba a su ama, considerándola superior a todas aquellas personas, puesto que no las quería recibir. De modo que mi tía exigía al mismo tiempo que le aprobaran su régimen, que la compadecieran por sus padecimientos y que la tranquilizaran respecto de su porvenir. Y en esto Eulalia rayaba muy alto,
Ya podía mi tía decirle 20 veces por minuto: esto se acaba, Eulalia. Otras tantas veces respondía Eulalia: conociendo su enfermedad como la conoce usted, llegará usted a los 100 años. Eso mismo me decía ayer la señora Sacerán. Una de las más arraigadas creencias de Eulalia, y en la que no pudo hacer mella el imponente número de mentís que le dio la experiencia, era que la señora de Sacerat se llamaba la señora de Sacerín. Yo no pido tanto como llegar a los 100 años, contestaba mi tía, que prefería no ver sus días contados con un límite concreto. Y como además de eso, Eulalia sabía distraer a mi tía sin cansarla, sus visitas, que ocurrían regularmente todos los domingos, salvo impedimento inopinado, constituían para mi tía un placer cuya perspectiva la mantenía en esos días en un estado agradable, al principio, pero que acababa por ser doloroso, como la mucha hambre, a poco que Eulalia se retrasara. Cuando se prolongaba excesivamente aquella voluptuosidad de esperar a Eulalia, se tornaba suplicio, y mi tía no hacía más que mirar al reloj, bostezar y sentirse mareada. Y cuando el campanillazo de Eulalia sonaba al final del día, cuando no se le esperaba ya, mi tía se ponía mala. En realidad, los domingos no pensaba más que en la visita, y en cuanto se acababa el almuerzo, Francisca sentía impaciencia porque nos marchábamos del comedor para poder subir a entretener a mi tía. Pero sobre todo desde que el buen tiempo se afirmaba en Combray, ya hacía rato que la altiva hora del mediodía caía de la torre de San Hilario, después de blasonarlo con los 12 florones momentáneos de su corona, sonar alrededor de nuestra mesa, junto al pan bendito, venido también él familiarmente de la iglesia, y aún seguíamos sentados ante los platos historiados de las 1001 noches, fatigados por el calor y sobre todo por la comida, porque al fondo permanente de huevos, de chuletas, patatas, confituras y bizcochos, que ya ni siquiera nos anunciaba, añadía Francisca, con arreglo a las labores de los campos y de los huertos, el fruto de la pesca, los azares del comercio, las finezas de los vecinos y su propio genio, de tal manera que la lista de nuestras comidas reflejaba en cierto modo, como esas cuadrifolias esculpidas en el siglo XIII, en el pórtico de las catedrales, el ritmo de las estaciones y los episodios de la vida. Un mero, porque la vendedora le había garantizado que estaba fresco. Una pava, porque la había visto muy hermosa en el mercado de Rosenville-le-Pin. Tuétano con cardos, porque todavía no nos los había hecho así. Una pierna de carnero asada, porque el salir da ganas. Y porque tenía tiempo de bajar hasta los talones de aquí hasta la hora de la cena. Espinacas, para variar. Albicorques, porque eran los primeros. Grosellas, porque dentro de 15 días ya no habría. Frambuesas, porque las había traído expresamente el señor Swan. Cerezas, porque en el primer fruto que daba el cerezo del jardín, después de pasarse 2 años sin producir. Queso a la crema, porque me gustaba mucho antes. Pastel de almendra, porque se había encargado la víspera. Y el brioche, porque nos tocaba a nosotros traerle. Acabado todo esto, se nos brindaba hecha especialmente para nosotros, pero dedicada particularmente a mi padre, que le tenía mucha afición, una crema de chocolate, inspiración y atención personal de Francisca. Leve y fugitiva como una obra de circunstancia en la que hubiera puesto todo su talento. El que no hubiera querido probarla, alegando que ya había terminado y que no tenía más ganas, se hubiera humillado por este sencillo hecho, al rango de uno de esos groseros que hasta cuando un artista les regala una obra suya, se fijan en el peso y en la materia, cuando lo que vale en ella es la intención y la firma. Y dejarse una gota en el plato hubiera significado una descortesía semejante a la de levantarse estando delante del compositor antes que se acabe el trozo que están ejecutando. Por fin, mi madre decía:
Vamos, no te estés más aquí, sobre tu cuarto. Si es que fuera, tiene, si es que fuera tienes mucho calor. Pero antes, sal a tomar el aire un poco para no leer enseguida de comer. Iba a sentarme junto a la bomba del agua y del pilón exornado, exornado este muchas veces, como un fondo gótico, por una salamandra que se esculpía sobre la ruda piedra del móvil relieve de su cuerpo alegórico y ausado, en un banco sin respaldo, sombreado por un lilo, en aquel rinconcito del jardín que daba, por una puerta de servicio, a la calle del Espíritu Santo, y en cuyo mal cuidado terreno se elevaba en altura de 2 escalones y formando saliente con la casa, como una construcción independiente, la despensa. Veía yo su pavimento rojo y brillante como el pórfido, más que la guarida de Francisca. Parecía un templecillo de Venus. Rebosaba con las ofrendas del lechero, del frutero, de la verdulera. Venían muchas veces de lejanas aldeas a dedicarle las primicias de sus agros, y su tejado coronábalo siempre un arrullo de paloma. Otras veces no me paraba en los bosquecillos consagrados que la rodeaban, y antes de subirme a leer, entraba en el cuarto de descanso que mi tío Adolfo, hermano de mi abuelo, militar que se retiró con el grado de comandante, tenía en la planta baja, y que, aunque las ventanas abiertas dejaran pasar el calor, ya que no los rayos solares, que no alcanzaban hasta allí, exhalaba sin cesar ese olor fresco y oscuro, a la vez forestal y antiguo régimen, que inspira largos sueños al olfato cuando nos asalta al penetrar en un abandonado pabellón de casa. Pero hacía muchos años que yo entraba en el cuarto de mi tío Adolfo, porque él ya no venía a Combray, con motivo de un disgusto que tuvo con la familia, por culpa mía y en las circunstancias que siguen. En París me mandaban 1 o 2 veces por mes a hacer una visita a mi tío Adolfo, cuando estaba acabando de almorzar, vestido con la guerrera sencilla y servido a la mesa por un criado en traje de faena, a rayas moradas y blancas. Se quejaba gruñendo de que no había ido a verle hacía mucho tiempo y de que le abandonaba. Me daba un poco de mazapán o una naranja. Cruzábamos un salón donde nunca nos parábamos, siempre sin lumbre, con paredes adornadas por molduras doradas, techos pintados de azul, queriendo imitar el cielo, y muebles acolchados de satín, como en casa de mis abuelos, pero aquí amarillos, y entrábamos en lo que él llamaba su despacho, donde había unos grabados que representaban sobre un fondo negro una dichosa, una diosa rosada y carnosa guiando un carro y subida en un globo o con una estrella en la frente, de esas que gustaban en el Segundo Imperio porque parecían tener algo de pompeyano, que luego cayeron en aborrecimiento y que hoy empiezan a gustar otra vez, por la única razón, aunque se aleguen otras, de que tienen carácter Segundo Imperio. Y estaba con mi tío hasta que su ayuda de cámara venía a preguntarle, de parte del cochero, a qué hora tenía que enganchar. Mi tío sumíase entonces en una meditación que jamás se hubiera atrevido a interrumpir con un solo movimiento su maravillado ayuda de cámara, que esperaba siempre con curiosidad el resultado invariablemente idéntico. Por fin, después de una suprema vacilación, mi tío pronunciaba infaliblemente estas palabras: a las 2:15. Palabras que el criado repetía con sorpresa, pero sin discutirlas. ¿A las 2:15? Muy bien, voy a decírselo. Por aquel entonces poseíame la afición al teatro, afición platónica, porque mis padres nunca me habían dejado ir y se me representaban de un modo tan inexacto los placeres que procuraba, que casi llegué a creer que cada espectador miraba, lo mismo que en un estereoscopio, una decoración que era para él solo,
aunque igual a las otras 1000 que se ofrecían, una a cada uno al resto de los espectadores. Todas las mañanas corría a la columna anunciadora Maurice a ver las funciones que anunciaba, nada más desinteresado y sonriente que los ensueños que ofrecía a mi imaginación. Cada una de las obras anunciadas que estaban condicionadas a la par por las imágenes inseparables de las palabras que componían sus títulos, y además por el color de los carteles, aún húmedos y con las arrugas recién hechas al pegarlos, en que esas letras se destacaban. A no ser una de aquellas obras tan extrañas como El Testamento de César Girodot y Edipo Rey, que figuraban no en el cartel verde de la ópera cómica, sino en el cartel morado de la comedia francesa. Nada me parecía tan distinto al airón blanco y resplandeciente de Los diamantes de la corona, como el satén liso y misterioso de El dominó negro. Y como mis padres me habían dicho que cuando fuera al teatro por vez primera, tendría que escoger entre esas dos obras, intentando profundizar sucesivamente en el título de cada cual, puesto que era lo único que de ellas conocía, para tratar de aprehender el placer de cada una, podría darme y compararle con el que la otra encerraba. Llegué a representarme con tanta fuerza una obra deslumbrante y altiva, por un lado, y por el otro una obra suave y aterciopelada, que me sentía tan incapaz de decidir cuál se llevaría mi preferencia, como si para el postre me hubieran dado a elegir entre arroz a la emperatriz y crema de chocolate. Todas mis conversaciones con mis compañeros versaban sobre aquellos actores cuyo arte, aunque me era aún desconocido, era la primera forma de todas las que reviste con que para mí se hacía presentir el arte. Las diferencias más insignificantes entre la manera que uno u otro tenían de declamar o matizar un párrafo me parecían de incalculable importancia. Y por lo que había oído decir de ellos, los iba clasificando por orden de talento en unas listas que me recitaba a mí mismo todo el día y que acabaron por petrificarse en mi cerebro y molestarle con su inmovilidad. Más adelante, cuando fui al colegio, cada vez que durante la clase volvía el profesor la cabeza y yo hablaba con un nuevo amigo, lo primero que le preguntaba era si había ido ya al teatro y si no creía que el mejor actor era sin duda Gott, el segundo de la UNI, etc. Y si opinaba que Ferre iba después de Cirón o de la UNI, después de Coquelin. La repentina movilidad de Coquelin, perdiendo la rigidez de la piedra, cobraba en mi espíritu para ocupar el segundo lugar y la agilidad milagrosa y fecunda animación que ganaba Delaunay, para retroceder hasta el cuarto puesto. Devolvía la sensación de reflorecer y del vivir de mi cerebro ya flexible y fértil. Pero si tanto me preocupaban los actores, si el ver salir una tarde a Maubant de la comedia francesa me causó el pasmo y el dolor que el amor inspira, el nombre de una gran actriz que resplandecía en el anuncio de un teatro y la fugaz visión de un rostro de mujer, visto tras el cristal de la portezuela de un coche que pasaba por la calle con sus caballos adornados de rosa en la frente, y que yo me figuraba que sería el de una actriz, dejaba en mí un rastro de más prolongada preocupación y de afán imponente y doloroso para representarme su vida, clasificada por orden de talento a las más famosas: Sarah Bernhardt, La Verma, Bartet, Madeleine Borjan, Jean Samari. Pero todas me interesaba. Pero por todas me interesaba. Pues bien, mi tío conocía a muchas de ellas y también a cocottes, pero yo no sabía distinguir claramente de las actrices y a quienes recibía en su casa. Si teníamos días fijos para ir a verle, es que los demás días iban a su casa mujeres con las que su familia no debía encontrarse, por lo menos según el parecer de la familia, porque el de mi tío, al contrario, por su facilidad excesiva para hacer a
viuditas lindas que quizá nunca estuvieron casadas, y a condesas de nombre pomposo que no era probablemente más que un nombre de guerra, la merced de presentarlas a mi abuela, o hasta de regalarles alhajas de familia, le había traído ya más de un disgusto con mi abuelo. A menudo, cuando el nombre de alguna actriz salía de la conversación, ya oía que mi padre decía sonriendo a mamá: es una amiga de tu tío. Y yo pensaba que mi tío, presentándome en su casa a la actriz inasequible para tantos otros y que era íntima amiga suya, hubiera podido dispensar a un chiquillo como yo de la corte que quizá años enteros habían hecho inútilmente a la puerta de aquella mujer hombres de calidad, cuyas cartas no contestaba y a quienes el portero de su palacio echaba a la calle. Con el pretexto de que una lección que fue menester cambiar de hora caía tan mal, que me impidió ir a ver a mi tío varias veces y seguiría impidiéndomelo. Un día que no era el reservado para las visitas que le hacíamos, aprovechándome de que mis padres habían almorzado temprano, salí a la calle y en vez de irme a mirar la cartelera, a lo que me dejaba ir solo, me llegué corriendo hasta su casa. Vi parado a la puerta un coche de 2 caballos que llevaban en las anteojeras un clavel rojo, clavel que también lucía el cochero en la solapa. Desde la escalera oí risa y hablar de mujer, y cuando llamé hubo, primero, un silencio y después ruido de puertas que se cierran. El ayuda de cámara que vino a abrirme pareció desconcertado al verme y me dijo que mi tío estaba muy ocupado y que probablemente no podría verle. Sin embargo, fue a pasarle aviso y mientras tanto oí la misma voz femenina de antes que decía: sí, déjale pasar, nada más que un momento, me divertirá mucho. En la fotografía que tienes encima de tu mesa de despacho se parece mucho a su mamá, a tu sobrina, ¿no? La del retrato que está al lado. Sí, déjame que vea al chiquillo, aunque no sea más que un momento. Oí que mi tío gruñía y se enfadaba, y por fin el ayuda de cámara me dijo que pasara. Encima de la mesa estaba, como de costumbre, el plato de mazapán, y mi tío llevaba su guerrera de todos los días, pero enfrente de él había una señora joven, con traje de seda color rosa y un collar de perlas al cuello, que estaba acabando de comerse una mandarina. Las dudas en que me puso el no saber si debía llamarla señora o señorita me sacaron los colores al rostro y me fui a dar un beso a mi tío sin atreverme a volver la cabeza hacia el lado donde estaba ella, pero para no tener que hablarla. La señora me miró sonriente y mi tío le dijo: es mi sobrino, sin decirle a ella mi nombre ni a mí el suyo. Sin duda porque desde los piques que había tenido con mi abuelo, procuraba evitar dentro de lo posible todo género de relación entre su familia y aquellas amistades suyas. ¿Cuánto se parece a su madre?, dijo la señora. Pero usted no ha visto nunca a mi sobrina más que en retrato, contestó vivamente mi tío en tono brusco. Perdone usted, amigo mío, me crucé un día con ella en la escalera, el año pasado, cuando estuvo usted tan malo. Verdad es que no la vi más que como un relámpago y que su escalera de usted es muy oscura, pero tuve bastante para admirarla. Este joven tiene los ojos como los de su madre. Y esto también, dijo la dama señalando con su dedo una línea en la parte inferior de la frente. ¿Lleva su sobrina el mismo apellido que usted?, preguntó a mi tío. ¿A quién más se parece? ¿A quién más se parece es a su padre?, refunfuñó mi tío, que como no tenía gana de hacer presentaciones de cerca, tampoco quería hacerlas de lejos, diciendo cómo se llamaba mi madre. Es su padre en todo, y también se parece algo a mi pobre madre. A su padre no le conozco, dijo la señora del traje rosa.
Y a su pobre madre de usted no llegué a conocerla nunca. Ya se acordará usted de que nos conocimos poco después de su gran desgracia. Yo sentí una leve decepción, porque aquella damita no se diferenciaba de otras lindas mujeres que yo había visto en mi familia, especialmente de la hija de un primo nuestro, a cuya casa íbamos siempre el día 1 de año. La amiga de mi tío iba mejor vestida, eso sí, pero tenía el mismo mirar alegre y bondadoso y el mismo franco y amable exterior. Nada encontraba en ella del aspecto teatral que tanto admiraba en los retratos de las actrices, ni en la expresión diabólica que debía corresponder a una vida como sería la suya. Me costaba trabajo creer que era una cocotte, y sobre todo, nunca me hubiera creído que era una cocotte elegante. A no haber visto el coche de 2 caballos, el traje rosa y el collar de perlas, y de no saber que mi tío no trataba más que a las de altos vuelos. Y me preguntaba qué placer podía sacar el millonario que le pagaba hotel, coche y alhajas, de comerse su fortuna por una persona de modales tan sencillos y tan correctos. Y, sin embargo, al pensar en lo que debía ser su vida, la inmoralidad de la vida aquella me turbaba mucho más que si hubiera concretado ante mí una apariencia especial. Pero ser tan invisible como el secreto de una novela, por el escándalo que debió echarla de casa de sus padres, acomodados, y entregarla a todo el mundo, dando pleno desarrollo a su belleza, y elevando hasta el mundo galante y el halago de la notoriedad a una mujer que, por sus gestos y sus entonaciones de voz, tan semejantes a lo que yo viera en otras damas, se me representaba, sin querer, como una muchacha de buena familia que ya no era de ninguna familia. Habíamos pasado al despacho de mi tío, y mi tío, un poco molesto por mi presencia, le ofreció cigarrillos. No, dijo ella, ya sabe usted que estoy acostumbrada a los que me manda el gran duque. Ya le he dicho que esos cigarrillos le dan a usted envidia. Y sacó de una pitillera unos pitillos cubiertos de inscripciones doradas en letras extranjeras. Pero me parece que sí que he visto en casa de usted al padre de este joven. ¿No es su sobrino de usted? ¿Cómo le voy a olvidar si fue tan amable, tan exquisitamente fino conmigo? Dijo con tono sencillo y tierno. Pero yo, pensando en cómo pudo haber sido la ruda acogida que ella decía exquisitamente fina de mi padre, cuya reserva y frialdad me eran bien conocidas, me sentí molesto, como si fuera por una falta de delicadeza que mi padre hubiera incurrido, al apreciar la desigualdad existente entre lo que debió ser su escasa amabilidad y el generoso reconocimiento que la dama le atribuía. Más tarde me ha parecido que uno de los aspectos conmovedores de la vida de estas mujeres ociosas y estudiosas es el consagrar su generosidad, su talento, un ensueño siempre disponible de belleza sentimental. Porque ellas, lo mismo que los artistas, no le realizan y no le hacen inscribirse en el marco de la existencia común. Y un dinero que les cuesta muy poco, a enriquecer con un precioso engaste la vida tosca y sin devastar de los hombres. Así aquella que en el cuarto donde estaba mi tío vestido con su cazadora sencilla para recibirla, irradiaba la belleza de su suave cuerpo, de su traje de seda, de sus perlas, y la elegancia que emana de la amistad de un gran duque. Cogió un día una frase insignificante de mi padre, la trabajó delicadamente, la torneó, le puso una preciosa apelación, engastando en ella una de sus miradas tan bellas, de tan bellas aguas, coloreada de humildad y gratitud, y la devolvía ahora convertida en una, perdón, y la devolvía ahora convertida en una alhaja de mano de arista, en algo perfectamente exquisito. Vamos, ya es hora de que te marches, me dijo el tío. Me levanté,
Tenía un irresistible deseo de besar la mano a la señora del traje rosa, pero me parecía que aquello hubiera sido tan atrevida como un rapto, y me latía fuertemente el corazón, mientras que me preguntaba en mí mismo, ¿lo hago? ¿No lo hago? Hasta que, por fin, para poder hacer algo, dejé de pensar en lo que iba a hacer. Y con ademán ciego y reflexivo, sin el apoyo de ninguna de las razones que hace un momento encontraba en favor de este acto, me llevé a los labios la mano que ella me tendía. ¿Ves qué amable? Es muy galante y ya le llaman la atención las mujeres. Sale a su tío. Será un perfecto gentleman, dijo apretando un poco los dientes para dar la frase un leve acento británico. ¿No podría ir un día a casa a tomar a cup of tea, como dicen nuestros vecinos los ingleses? No tiene más que mandarme un continental por la mañana. Yo no sabía lo que era un continental. No entendía la mitad de las palabras que decía la señora, pero el temor de que envolviera alguna pregunta indirecta, que hubiera sido descortés no contestar, me impedía dejar de prestarle oído atento, lo cual me cansaba mucho. No, no es posible, dijo mi tío encogiéndose de hombros. Está muy ocupado, tiene mucho trabajo, se lleva todos los premios de su clase, añadió, bajando la voz para que yo no oyera esa falsedad y no la desmintiera. ¿Quién sabe? ¿Acaso sea un pequeño Víctor Hugo? Una especie de Baloabel, ¿sabe usted? Siento adoración por los artistas, contestó la dama del traje rosa. Solo ellos saben entender a las mujeres. Ellos y los escogidos, como usted. Perdone usted mi ignorancia. ¿Quién era Bolobel? Quizá esos tomos dorados que están en la librería pequeña de su tocador. Ya sabe usted que ha prometido que no me los prestaría. Los cuidaré muy bien. Mi tío, que no quería prestar sus libros, no contestó y vino a acompañarme hasta el recibimiento. Loco de amor por la señora del traje rosa. Llené de besos los carrillos de mi tío, que olían a tabaco, y mientras que él, bastante azorado, me daba a entender que le gustaría que no contase nada a mis padres de aquella visita, yo le decía con lágrimas en los ojos que el recuerdo de su amabilidad estaba profundamente grabado en mi corazón, que ya llegaría día en que pudiera demostrarle mi gratitud. En efecto, tan profundamente grabado estaba en mi corazón que 2 horas después, y luego de algunas frases misteriosas que me pareció que no lograban dar a mis padres la idea bastante clara de la nueva importancia que yo disfrutaba, consideré más explícito contar con todo detalle la visita que acababa de hacer. Con ello, no creía causar molestia ninguna a mi tío, ¿y cómo iba a hacerlo si yo no tenía intención de causársela? ¿Cómo iba yo a suponer que mis padres vieran nada de malo allí donde yo no lo veía? Nos sucede todos los días que un amigo nos pide que no se nos olvide transmitir sus disculpas a una mujer quien no ha podido escribir, a quien no ha podido escribir, y que nosotros lo dejamos pasar descuidadamente, considerando que esa persona no puede conceder gran importancia a un silencio que para nosotros no la tiene. Yo me creía, como todo el mundo, que el cerebro de los demás era un receptáculo inerte y dócil, sin fuerza de reacción específica sobre lo que en él depositamos. Y no dudaba que al verter en el de mis padres la noticia de la nueva amistad que hiciera por medio de mi tío, los transmitiría al mismo tiempo, como era mi deseo, el benévolo juicio que a mí me había merecido aquella presentación. Pero, por desdicha, mis padres se atuvieron a principios enteramente distintos de aquellos cuya adopción lo sugería yo para estimar el acto de mi tío. Mi padre y abuelo tuvieron con él explicaciones violentas. Yo me enteré indirectamente, unos días más tarde, al cruzarme con mi tío, que iba en coche abierto, sentí pena, gratitud y remordimiento, todo lo cual hubiera querido expresarle.
pero comparado con lo inmenso de esos sentimientos, me pareció que un sombrerazo sería cosa mezquina y podría hacer pensar a mi tío que yo no consideraba obligado, con respecto a su persona, más que una frívola cortesía. Decidí abstenerme de aquel ademán tan insuficientemente expresivo y volví la cabeza a otro lado. Mi tío se imaginó que aquella acción más mía obedecía a órdenes de mis padres y no se lo perdonó nunca. Murió muchos años después de esto sin volver a hablarse con ninguno de nosotros. Por eso ya no entraba en el cuarto de descanso, cerrado ahora, de mi tío Adolfo, y después de vagar por los alrededores de la despensa, cuando Francisca aparecía en la entrada diciéndome: voy a dejar a la moza que sirva el café y suba el agua caliente, porque yo tengo que esperarme al cuarto de la tía. Escaparme al cuarto de la tía. Decidíame yo a entrar en casa y subía derechamente a mi habitación a leer. La moza era una persona moral, una institución permanente que por sus invariables atribuciones se aseguraba una especie de continuidad e identidad. A través de la sucesión de formas pasajeras en que se encarnaba, porque aún tuvimos la misma 2 años seguidos. Aquel año que comimos tantos espárragos, la moza usualmente encargada de pelarlos era una pobre criatura enfermiza, embarazada ya de bastantes meses, cuando llegamos para Pascua, y a la que nos extrañábamos que Francisca dejara trabajar y corretear tanto, porque ya empezaba a hacerla difícil llevar por delante el misterioso canastillo, cada día más lleno, cuya forma magnífica se adivinaba bajo sus toscos sayos. Sayos que recordaban las opalandas que visten algunas figuras simbólicas de Giotto, que el señor Swann me había regalado en fotografía. Él mismo nos lo había hecho notar y para preguntarnos por la moza nos decía: ¿qué tal va la caridad de Giotto? Y en efecto, la pobre muchacha, muy gorda ahora por el embarazo, gruesa hasta de cara y de carrillos, que caían cuadrados y fuertes, se parecía bastante a esas vírgenes robustas y hombrunas, matronas más bien, que en la arena sirven de personificación a las virtudes. Y me doy cuenta ahora de que, además, se parecía a ellas por otra cosa. Lo mismo que la figura de aquella moza se agrandaba por la adición del símbolo que llevaba delante del vientre, sin comprender su significación y sin que nada de su belleza y su sentido se transparenten en su rostro como una imagen fardo pesado. Así, sin sospecharlo, encarna a la robusta matrona que está representada en la arena encima del nombre Caritas, y cuya fotografía tenía yo colgada en mi cuarto de estudio. La dicha virtud de la caridad, sin que ningún pensamiento caritativo haya cruzado jamás por su rostro enérgico y vulgar. Por una hermosa idea del pintor, está pisoteando las riquezas terrenales, pero exactamente lo mismo que si estuviera pisando uva para sacar el mosto, o como si se hubiera subido encima de unos sacos para estar más en alto, tiende a Dios su corazón inflamado, mejor dicho, se la alarga, como una cocinera alarga un sacacorchos, a quien que se lo pide desde la planta baja por el respiradero de la cocina. La envidia tenía ya más expresión de envidia, pero también en ese fresco ocupa tanto espacio el símbolo y está representado de modo tan real, y es tan gorda la serpiente que silba en los labios de la envidia y le llena tan completamente la boca, hasta el punto de tener distendidos los músculos de la cara como un niño que está inflando una pelota, soplando, que la atención de la envidia, y con ella la nuestra, se concentra entera en lo que hacen los labios, y no tiene casi tiempo de entregarse a pensamientos envidiosos. A pesar de toda la admiración que profesaba
el señor Swann por esas figuras de Giotto. Por mucho tiempo no me dio mucho gusto contemplar en el cuarto de estudio, donde estaban colgadas las copias que me trajo Swann, aquella caridad sin caridad, aquella envidia que parecía una lámina de tratado de medicina para explicar la comprensión de la glotis o de la campanilla por un tumor de la lengua o por el instrumento del operador, y aquella justicia que tenía el mismo rostro grisáceo y pobremente proporcionado que en Combray caracterizaba a algunas burguesitas lindas, piadosas y secas que yo veía en misa, y que estaban ya algunas alistadas en las milicias de reserva de la injusticia. Página 106.